con la mayor anticipación posible, pero aún así no me salvo del impacto y Blackout me saca fuera, me empuja. Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Sebring International Raceway, en la clase de GT3 en el multijugador. Y voy a iniciar desde atrás en la parrilla a bordo del Lamborghini Squadra Corse Huracán Super Trofeo del 2018. Es un coche que me encanta, sobre todo por la velocidad punta que desarrolla. Pero para poder controlar este monstruo tienes que estar muy precavido en las curvas porque tiene mucho torque y tiene una tendencia al deslizamiento. Iniciamos muy pronto la carrera tratando de meternos en la parte profunda de la curva intermedia y haciendo varios adelantamientos sin mayor resistencia. Por ahora nos estamos librando de los choca-choca y los conflictos innecesarios. La estrategia de neumáticos en esta carrera, que es un poco más de 30 minutos, es tratar de aguantar todo lo que se pueda con el compuesto de neumáticos duros. Y ahí pusieron a trompear a un Ferrari que lo sacaron fuera de la carrera y me estoy alineando aquí a Blackout 923 en el Lexus, que también está buscando el grid y calentar los neumáticos para poder avanzar. Nos acercamos al segundo corte a la derecha y freno con la mayor anticipación posible, pero aún así no me salvo del impacto y Blackout me saca fuera, me empuja fuera del circuito. No entiendo qué fue lo que pasó, no sé si fue que sucedió que perdió tracción, no pudo controlar la dirección del coche. Lo cierto es que nos manda hasta lo último de la tabla otra vez y perdemos algo de ventaja. Ahora tengo que recuperar el ritmo y tengo que pisar a fondo para que no se me escape el líder, porque de lo contrario va a ser muy difícil poderlo alcanzar en el cierre de la carrera. Son 15 vueltas en total en el circuito de Sebring y aquí las condiciones son cambiantes, así que tienes que estar muy atento a tu ritmo de carrera y tienes que ir descontando tiempo en cada vuelta y tratar de sostener ese ritmo hasta el final, porque de lo contrario vas a perder muchísimo chance. Y aquí adelantamos con muchas dificultades al Bentley, que por alguna razón también frenó demasiado temprano en el zigzagueo y se queda atrás. Uy, ahí pusieron a trompear a otro Lambo, también lo sacaron fuera y quedó en transparente. Ahora estamos de nuevo en la 10ª plaza de la parrilla. Estoy en el sector más veloz del circuito, piso a fondo, voy por encima de las 162 millas y tengo que frenar muy pronto y con mucha cautela para no perder grid en esta curva antes de la recta. Me salgo ligeramente del asfalto y me penalizan con un segundo en mi contra. Cruzamos la meta ahora para recorrer la segunda vuelta y más adelante vemos allí a 3 coches que se están peleando. Vamos a acercarnos allí para complicarles más las cosas y presionar. Le pongo la trompa a Fer BR en el Acura. Entramos en la curva a la izquierda. Trato de impresionar, de meterme allí por la parte profunda y allá más adelante vemos a otro Lamborghini que se había salido también del circuito y regresa con muchísimos problemas, pero logra corregir y reincorporarse, aunque no nos salvamos de un impacto también. Entramos en el corte, trato de frenar lo más tarde posible para acercarme a la cola del Mercedes, que también está persiguiendo al Caddy, que ya va en la 6ª posición. Me voy por afuera, piso a fondo, medimos potencia y muy pronto lo dejo atrás porque no tiene comparativa en velocidad final con nuestro Lambo. Así que ahí me impacta ligeramente porque frenó demasiado tarde, se le bloquearon los neumáticos. Y mientras que yo ahora le asomo la trompa al Caddy de Foda, que también tiene una penalización de 200 milésimas en su contra. Vamos a ver qué pasa ahora cuando vamos a ingresar de nuevo en el sector más rápido. El Lambo tendrá más desarrollo de velocidad punta que el Caddy. Eso lo vamos a averiguar muy pronto, si es que me las arreglo para tratar de adelantarle antes del ingreso a la recta. Entramos en el zigzagueo. Le asomo la trompa, lo presiono, lo pongo a sudar. Ahora sí, me le voy por dentro. Él bloquea con violencia y me pone allí a trompear. Casi pierdo el control, pero logro reincorporarme y ahora sí, a pisar a fondo. Me pongo en el rebufo de la AMG para tratar de sorprender y conseguir un plus de velocidad que me acerque de nuevo al Caddy. Entramos en la curva intermedia previo a la recta de las emociones y me mantengo por dentro. El AMG perdió allí bastante balance y se desliza de forma descontrolada y casi
roza el muro de contención. Regresamos a la recta de las emociones y piso a fondo para reincorporarme y tratar de meterme de vuelta en el rebufo de Foda que hizo aquella maniobra sucia. Ahora tengo que adelantarle y tengo que ser muy precavido para que no me repita cualquier maniobra sucia que pueda complicarme la carrera. Ahora sí, señores, ya estamos recorriendo la tercera vuelta y no hemos parado en la acción. Se ha puesto muy caliente la carrera, está muy interesante. Lo único que está en mi contra es ese segundo, que también es muy representativo para cuando lleguemos al final. Así que tenemos que conseguir una ventaja significativa en el cierre de la carrera para que ese tiempo no nos vaya a perjudicar y conseguir la victoria. Ahora sí, señores, sorprendo al Caddy por la parte profunda de la curva, se quedó sin espacio y le arrebato la línea. Lo dejo atrás rápidamente, pero el Caddy no se rinde. Apenas tengo una ventaja de 200 milésimas. Y para cuando estamos terminando la tercera vuelta de las 15, ahora sí, señores, me acerco al Lambo trofeo de Hugh Giff que está por fuera. Ahora nos metemos en la curva y él me cierra el espacio y casi me manda contra el muro. Tuve que corregir muchísimo y haciendo un deslizamiento peligroso, pude reincorporarme a la trazada. Tengo que tener precaución con ese piloto que sin duda quiere problemas. Ahí pierde balance y se va solito fuera del circuito. No tuve que hacer nada. Cuando ya estoy metido en la quinta plaza de la parrilla, me estoy acercando al Bentley de Altered Bell 2121 que va libre de penalizaciones. Mientras que el nuevo líder de la carrera es THB Tiago 2397 que va solo a 4.5 segundos por delante. El Bentley me cierra un poco allí la salida de la curva y me impacta ligeramente, pero no pasa nada, seguimos presionando, la pelea continúa. Y cuando estamos a punto de salir del zigzagueo para regresar al sector más veloz del circuito, ahora es cuando el Lambo puede brillar. El Bentley se va hacia la derecha para evitar que yo use su rebufo, pero yo le digo que no, yo quiero usar la cola, pero ahora se me complica y me impacto con él. Fue una maniobra tonta de mi parte y pude haber adelantado desde afuera sin mayor problema. Ahora él se lo toma personal y cree que fue intencional el impacto, así que ahora va a defender a las bravas. Pero no pasa nada porque ahora dejamos atrás a los corredores que ingresaron a boxes para suplantar los neumáticos y nosotros somos los nuevos líderes de la carrera. Solo tengo que ser paciente y esperar el momento adecuado para rebasar al Bentley. Sin embargo, se me tambalea el coche y casi pierdo el control, pero lo logro recuperar justo a tiempo antes del ingreso a la curva. Uy, qué peligroso estuvo eso. Hubiese podido perder toda la ventaja que había conseguido hasta ahora. Cuando veo en el mapa que ya están saliendo los pilotos del mayor lote que habían ingresado a los pits y presiono por fuera. Altered Bell se va por la parte profunda de la curva de forma inteligente, pero le voy a hacer una pequeña transferencia a eso si es que no me cierra en la salida. Lo consigo velocidad y tracción suficiente para dejar al Bentley atrás, consolidando al Lambo ahora sí como el nuevo líder de la carrera cuando apenas llevamos la quinta vuelta de las 15. Y ya estoy en problemas con los neumáticos, así que voy a ingresar a los pits para suplantar las gomas. De vuelta voy a solicitar el compuesto duro para soportar todavía más. A ver si puedo alargar todo lo que pueda ese compuesto para el cierre y solicitar luego en el final el compuesto intermedio, a ver si es que el Lambo las puede administrar adecuadamente. Ahí me pasa el Bentley y ya caigo a la tercera posición. Todavía estoy en el podio, pero esta salida de boxes es un poco larga y ahí me adelantan 2 pilotos, 4 pilotos más. Y ahora sí, señores, vamos a ver, caí hasta la sexta posición en la salida de los pits. A partir de ahora solo tengo que mantener firme la trazada y no equivocarme nuevamente porque es crucial en este punto de la carrera poder avanzar todo lo que sea posible para recuperar tiempo. Y cuando ya estamos por terminar la sexta vuelta de las 15, ahí veo varios pilotos que ingresan a los pits para también solicitar su juego nuevo de llantas, lo que nos da el acceso al podio nuevamente, metido en la tercera plaza. Me estoy acercando a THB Tiago 2397 y vamos a ver si puedo por fin meterme en su rebufo para arrebatarle la segunda posición.
Y para cuando estamos por terminar la octava vuelta de las 15, ya por fin me estoy acercando a los líderes. Tenemos aquí a Lexus, Nud, Ford, Luke, que se está peleando con Tiago. Van los dos alineados en la salida de la recta y vamos a ver cuál de los dos va a tomar la curva con mejor balance. Y sin embargo Tiago se abalanza, se va encima del Lexus, se arrima porque perdió un poco de tracción, pero el Lexus soporta bien, aunque perdió bastante ritmo, y le adelanto en la salida de la curva. Ay, 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 cuidadito Tiago, que te veo tan valiente. Me imagino que está teniendo ya dificultades con los neumáticos y esa es la razón por la cual ha perdido tanto ritmo. Lo cierto es que me meto en el rebufo y estoy a punto de adelantarle. Trato de frenarlo lo más tarde posible, pero Tiago cierra el acceso a la curva de una forma inteligente. Trata de soportar todo lo que puede, pero no le alcanza porque yo tengo todavía neumático de sobra para seguir y lo dejo atrás, sacándole casi medio segundo de ventaja. Y para cuando estoy por terminar la 10ª vuelta, estoy estudiando la telemetría y observo que el desgaste de los neumáticos, sobre todo los traseros, ya están en el piso. Así que no me voy a arriesgar y voy a ingresar en el término de esta vuelta para solicitar el compuesto intermedio de llantas, con la intención de cerrar la carrera con el máximo ritmo. Vamos a ver qué pasa en la salida de boxes y cuántas posiciones voy a perder. Y detrás de mí viene saliendo el Lexus también, que ha suplantado los neumáticos, pero desconozco cuál será su estrategia. Por ahora lo más importante es tratar de alcanzar un ritmo efectivo y más rápido de carrera para tratar de romper el récord de vuelta. Vamos a ver si puedo alcanzar al Teret Bell, que está a solo 9 segundos por delante y parece que cada vez está perdiendo más ritmo. Y ya solo me quedan 4 vueltas para concluir la carrera, así que lo más importante es tratar de manejar de una forma conservadora para que el Lambo pueda administrar estos neumáticos sin mayor problema y desgaste hasta el final. Y cuando ya estoy por terminar la 11ª vuelta de las 15, el compañero Teret Bell entró a boxes también para reemplazar los neumáticos. Asumo que va a poner un juego de neumáticos blandos para tratar de marcar el mejor ritmo ahora que ya está por acabar la carrera. Y Not for Luck en el Lexus se mantiene allí muy cerca, a 1 segundo 600 milésimas. Así que por ahora tengo que mantener ese margen y tan pronto se acerque, presionar un poco más y de esa forma administrar los neumáticos para que me aguanten hasta el final de la carrera. Y ya estamos por concluir la carrera, estoy en la última vuelta. Conseguí una ventaja importante de más de 11 segundos en relación a la segunda plaza. He manejado lo más conservador posible, tratando de evitar los pianos para disminuir el desgaste de las gomas y frenando con mucha suavidad para evitar también que los deslizamientos innecesarios me compliquen la degradación del neumático. Los traseros son los que están sufriendo más y ya la cola se está empezando a ladear. Eso quiere decir que si me descuido puedo ir en trompo y puedo perder el control, lo que sería catastrófico a estas alturas de la carrera. 70% de degradación en el compuesto intermedio trasero, Cuidadito que ahí me salgo de los límites de la pista y me estoy arriesgando que me penalicen, pero me salvo. Así que ya queda muy poco, solamente el sector más veloz y la última curva que es muy larga y tiene muchísimos baches, así que tengo que ser muy precavido y disminuir la velocidad. Es preferible ir más lento que perder el control. Cuando ahí vemos a X-Series Black Cup 923 como se está acercando, está a 8.7, 8.6 y bajando, pero ya no le alcanza, ya no tiene tiempo. Se quedó sin vueltas para alcanzar al Lambo, que ahora sí, señores, ingresamos a la recta de las emociones y piso fondo para sacar lo que le queda a los neumáticos, cruzando la meta con la victoria después de 32 minutos de contienda, escalando 13 posiciones desde la largada, con el mejor tiempo de vuelta del circuito, 2 minutos 2, 591 milésimas. Y ya sabes que en la descripción del video dejo las modificaciones de tuneo para que tú también puedas probar este Lambo. Pero ya sabes que es un coche complicado y necesitas mucho tiempo de práctica para poder dominarlo y conseguir el mejor ritmo de carrera. Así que por favor, no olvides darle like, compartir el video y nos vemos en la próxima carrera, mis correlones.